Una segunda carta llegó al buzón de Hopkins. La enviaba una mujer con el sobrenombre de Janet Kimble. En la carta relata cómo, mientras cruzaba el puente de Brooklyn, observó cómo los coches dejaron de funcionar y todas las luces y las del puente se apagaron de repente. Al observar esto, Janet bajó de su coche y junto a los demás conductores y transeúntes del puente observó una mujer flotando en el aire a 12 pisos de altura junto a un ovni que sobrevolaba el edificio de apartamentos. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar de un caso bastante interesante de abducción de una mujer por parte de unos extraterrestres que me parece muy interesante. Y es el caso de Linda Napolitano. Hacía bastante tiempo que no os traía un caso como estos, pero me apetecía volveros a traer uno de estos casos y cuando vi este caso me pareció súper interesante porque aparte del caso típico de abducciones y demás, mete agentes de la CIA y gente de la ONU y todo ese tipo de cosas que lo hacen un poquito más complicado, un poco más completo, por decirlo así. Y sinceramente pues me pareció interesante traerlo a este canal. Si os gusta este vídeo, dadle un me gusta, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, indudablemente suscribiros. Durante muchos años los casos de abducción y ovnis han llamado la atención de muchos curiosos y expertos del tema, que no paran de buscar información sobre abducciones, ovnis, etc. Uno de los casos más llamativos es el de Linda Napolitano, que según las pruebas, en él están involucrados 2 agentes de la CIA y el presidente de la ONU de aquel entonces. Es un caso que tiene muchos indicios de realidad, pero a la misma vez todo parece más bien un engaño, así que la gente no se pone de acuerdo con respecto a este tema. Toda esta historia comienza con Bud Hopkins, especializado en ufología y abducciones. Tras la publicación de su libro Intrusos, una de sus lectoras, llamada Linda Napolitano, le envía una carta transmitiéndole que tras leer su libro recordó que 13 años antes había sido sometida a una cirugía nasal. Afirma que ella nunca llegó a necesitar este tipo de cirugías y que no recuerda haberse sometido a tal operación. Tras una reunión con Hopkins, Linda comenzó a asistir a reuniones de grupos de apoyo para personas abducidas. En un examen de rutina, un objeto metálico fue descubierto dentro de su cavidad nasal. A Linda se le hizo una radiografía a la nariz y 2 semanas después sufrió una abundante hemorragia nasal bastante grave durante toda la noche. Después de esto se comprobó con una nueva radiografía que el objeto metálico ya no estaba en su nariz, aunque había marcas de un implante. Nadie supo lo que era ese metal o para qué servía, ni dónde había ido a parar, pero sería posible que Linda hubiera sufrido otra abducción donde se le hubiera extraído dicho objeto metálico y de ahí el sangrado que sufrió posteriormente. El 30 de noviembre de 1989, Hopkins recibe una llamada de Linda a altas horas de la madrugada. La mujer afirma haber sido abducida por extraterrestres. Tras este hecho, Hopkins decide someter a Linda a sesiones de hipnosis y poco a poco en cada sesión Linda cuenta su relato. Estaba dormida cuando de repente vi varias figuras a los pies de mi cama, los cuales describe como típicos alienígenas grises de ojos negros y grandes y muy delgados que muchos tenemos en mente. Refería que podía hablar con todos ellos de manera telepática. Los hechos se registraron a las 3:15 de la madrugada cuando la protagonista del evento se encontraba en la cama con su marido. Cuenta cómo los alienígenas levitan junto a ella y salen flotando por la ventana hasta llegar a un ovni donde fue llevada a su interior. Allí recordó que se encontraban otras personas en dicha nave aparte de ella.
A los presentes en aquella singular reunión se les habló del daño que se estaba causando a nivel ecológico en nuestro planeta Tierra. Según comenta Linda, a ella le realizaron un examen en el cual ella quedó totalmente inconsciente y finalmente fue trasladada a su cama con su marido de nuevo. 15 meses después, Hopkins comprobó que el suceso podía ser mucho más real de lo que parecía. Ocurrió algo que le llamó mucho la atención. Llegó a su buzón una carta que tenía el remite de 2 agentes de policía, que se llamaban Richard y Dan, en la que le comentaban algo del caso de la abducción de Linda. Hopkins, tras varios intentos fallidos de localizar a estos 2 oficiales, descubrió algo que le hizo pensar que estos 2 agentes de policía en realidad eran 2 agentes de la CIA. Richard y Dan afirmaban en su carta ser testigos de lo que aconteció en el apartamento de Linda. Más tarde se supo que los agentes se mantuvieron al margen de todo durante tanto tiempo porque el día de los hechos tenían que escoltar a una figura política bastante conocida. Contaron que los 3 se dirigían en el coche a un helipuerto en Manhattan, cuando el coche, a su paso por el puente de Brooklyn, se paró y dejó de funcionar de manera repentina. Desde allí, tanto ellos como la figura política que escoltaban contemplaron todos los hechos que allí acontecieron. Sin embargo, esta extraña historia no termina aquí, ya que a los pocos meses todo parecía mucho más real e insólito. Apareció una segunda carta en el buzón de Hopkins. La enviaba una mujer con el sobrenombre de Janet Kimble. En la carta relata cómo mientras cruzaba el puente de Brooklyn observó cómo los coches dejaron de funcionar y todas sus luces y las del puente se apagaron de manera repentina. Al observar esto, Janet bajó de su coche y junto a los demás conductores y transeúntes del puente observó a una mujer flotando en el aire a 12 pisos de altura, junto a un ovni que sobrevolaba el edificio de apartamentos. Todos los que vieron este suceso no comprendían lo que allí estaba sucediendo y suponían que era algún tipo de grabación para algún tipo de película o serie de televisión o algo así por el estilo. La noticia fue aún más espectacular cuando más tarde se descubrió la personalidad del protegido de Richard y Dan. Esta persona, a pesar del supuesto envío de cartas a Hopkins y tras haber mantenido alguna que otra conversación con él, pidió el anonimato pese a todo. Sin embargo, la información de una manera u otra acabó saliendo a la luz y esa persona anónima era el, por aquel entonces, secretario general de la ONU llamado Javier Pérez Cuéllar. Con toda esta información recopilada por Hopkins, este daba por supuesto que no era un caso como los demás, ya que ningún presidente de la ONU o 2 agentes de la CIA habían corroborado nunca un testimonio de un caso tan surrealista. Hopkins no podía creer todo lo que había descubierto y un día decidió dar a conocer todo este extraño caso. Su primera publicación acerca del caso fue en la revista MUFON UFO en septiembre y diciembre de 1992. Sin embargo, el caso napolitano llegó a generar un gran interés internacional. Se habló del tema en revistas y periódicos como pudieran ser el Wall Street Journal o mi Paris Match, The New York Times, y sus protagonistas, Hopkins y Linda, aparecieron en programas de la televisión como Inside Edition. Se comenzó a cuestionar por qué los agentes de la CIA no habían acudido a su organización para descubrir los hechos y por qué no habían dicho nada durante tanto tiempo. Se supuso que sería un truco o que había sido alguna invención por parte de Linda, ya que aunque en un principio el político no quería que estos la conocieran por el riesgo que conllevaba para él, estos finalmente sí que acabaron conociéndola. Aún así, posteriormente, uno de los agentes mostró un comportamiento bastante obsesivo. Al parecer, el suceso le afectó
bastante y acabó perdiendo la cabeza totalmente. Según afirman, llegó a secuestrar a Linda para acusarla de estafadora y para que confesara que todo había sido un engaño por parte de ella. A lo anterior se sumó el planteamiento de la posibilidad de que algún tipo de participación, hubiera algún tipo de participación por parte del gobierno en dicho caso. Además, aparecieron pruebas que demostraron que el caso Linda Napolitano encajaba perfectamente con una campaña del gobierno de Estados Unidos de encubrimiento y de desinformación dañosa, y los escépticos desestimaron dicho caso. Este caso de abducción es uno de los mejores documentados en la historia. La mayoría de los casos comunes solo tienen la prueba de una persona que ha sido abducida, el simple testimonio de un protagonista, pero este caso es mucho más complejo y mucho más completo. No sé lo que os ha parecido este caso, si os ha gustado o no. Por favor, me gustaría que dejarais lo que pensáis con respecto a este caso en la cajita de comentarios, si pensáis que realmente es una invención o que añadieron lo de los agentes de la CIA, lo del político y todo lo demás para darle más veracidad, que yo sinceramente en cierta manera es lo que pienso, que seguramente todo esto fue añadido para darle algo más de veracidad al caso. Pero bueno, os dejo a vosotros que pongáis en la cajita de comentarios lo que pensáis sobre el tema y hasta la próxima.